tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, daros las gracias por estar aquí acompañándonos en esta noche especial, porque tenemos con nosotros a Felipe Pedraza, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, de Literatura Española, y director del Instituto Almagro de Teatro Clásico. Lo he dicho bien. Es realmente significativo, ¿no? El hecho de que hoy esté el señor Felipe Pedraza ofreciéndonos esta conferencia. Este texto, lo fingido verdadero, es uno de los grandes textos, no el único, porque ahora veníamos hablando, ¿no?, de todo lo que queda por hacer en este maravilloso patrimonio que es el siglo de oro. Él me decía, bueno, hay 10.000 textos, pero seguramente 150, y dice, y no me bajo de allí, son obras maestras, ¿no? Y sin lugar a dudas, nosotros desde esta casa no tenemos ninguna duda de que lo fingido verdadero estaría en una de esas 150 obras que son obras maestras y que por avatares de la vida, quizá también por su estructura, por su dificultad, todavía, por lo menos en esta sede, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, no se había puesto en escena. Y que menos, ¿no?, que desde aquí pues, entremos y realmente pongamos en valor un texto como Lo fingido verdadero. Yo recuerdo el día que llamé a Felipe, te tuteo, Felipe, sí, porque es que nosotros, no sería largo contarlo y no sé el motivo, pero nos conocemos de hace muchos años en Barcelona, él porque estaba haciendo el servicio militar, yo tenía 16, 17 años y él me dirigía en una obra de escenas chejovianas que hacíamos en Barcelona, y no sé, que nuestra amistad y nuestro recorrido viene de largo. Entonces también, cuando estábamos en plena pandemia, fue una manera de refrescar, buscábamos, un día que estaba escuchando una de sus, que son muy recomendables, sus conferencias en la Fundación Marc, hablando de Lope y el amor, Lope y el amor, y esto nos sirvió de inspiración también para el espectáculo que hicimos, inauguramos la edición del Festival de Almagro, En otro reino extraño, y que hizo David Boceta con la 5ª promoción de La Joven, inspirado en esa conferencia que escuchamos que él daba sobre Lope. Entonces, desde esa cercanía y también desde la conciencia de que él es uno de los grandes, si no el más grande especialista en Lope, entonces un día le llamé y le dije, mira, he pensado que voy a dirigir Lo fingido verdadero. Y recuerdo que hubo como un silencio, ¿no?, diciendo, bueno, como diciendo, ¿sabes dónde te metes? Como diciendo, esta es una obra fundamental, no representada. Víctor Dixon habla de ella como el Hamlet de Lope, ¿no? Y diciendo, bueno, Y yo pensaba, sí, o sea que ya en aquel momento, ¿no?, me ponía un poco en situación de la relevancia, ¿no?, y de lo que suponía acercarse a un texto de esas dimensiones y esas características. También ya lo he dicho y nunca dejo de nombrarlo a Juan Mayorga, porque fue la persona que de alguna forma me acercó más decididamente a esta obra. Me ha dicho, ¿conoces bien esta obra? Léetela. Y yo desde ese momento me enamoré de Lo fingido verdadero. Es un texto único, creo. Yo cuando empezamos en la rueda de prensa dije, estamos delante de un acontecimiento, ¿no?, porque es el hecho casi de la presentación en público de ese enorme texto. Evidentemente que luego hay opiniones dispares, ¿no? A mí también algo que me enamora de este texto es esa parte que tiene de despropósito. Hay quien dice pues, que son 3 obras en una y eso en detrimento de la propia obra, de que la obra en ese sentido pues, no es una buena obra, o el mismo Menéndez Pelayo decía como pues, la santidad de Ginés no se intuye hasta la 3ª jornada. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quiero decir, hay algo ahí que no está bien, ¿no?, como cuestionándola, e incluso ahora en algunos comentarios o que alguien todavía lo ha dicho, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, que es una obra que está
en entredicho. Yo estoy, y creo que, y veo aquí algunas caras, ¿no?, de los que hemos estado participando en esta aventura que ha sido poner en pie Lo fingido verdadero, y yo creo que ahora todavía estamos más enamorados de Lope, si cabe, pero sobre todo de esta obra, ¿no? Entonces, y además todo esto también tiene una relación que, bueno, ya de aquí el título de la propia conferencia, ¿no?, del arte nuevo a lo fingido verdadero. O sea, justamente son dos obras escritas, o sea, que es la obra, y creo que ya nos lo contará, absolutamente documentada, de que es de 1608, o sea, es la obra más cercana a la redacción del arte nuevo. Entonces, bueno, sería como esa idea de que era la puesta en práctica de la teoría, ¿no? Entonces, bueno, también de ahí nosotros la relevancia de eso, para ese fenómeno único en el mundo y que es referencia, que es la creación de la comedia nueva, la comedia española, ¿no? Y que evidentemente pues eso hay un antes y un después, y por eso nosotros este año, dentro de las actividades, pues queríamos darle la relevancia que creemos que esto se merece. De ahí también pues yo creo que magnífica exposición que tenemos en nuestro hall, dedicada también a ese fenómeno que es el arte nuevo. Y yo ya no me extiendo más, darte las gracias. Realmente, claro, digo, un especialista de Lope, pero ahora lo hablábamos, ¿no? Dice, a los 12 años en clase, ¿no?, ya hubo ahí un descubrimiento con las décimas de la vida sueño. En este caso Calderón. En este caso Calderón, ¿no? Pero claro, es una vida entera desde una sabiduría, entonces que nosotros tengamos, y en nombre de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues darte las gracias, porque, bueno, ¿no?, cantidad de libros, artículos y todo el material que este señor nos ha legado, y que hoy tengamos la oportunidad de escucharle en directo, pues es todo un privilegio. Muchas gracias y paso a escuchar. Muchísimas gracias. Bien, querido Lluís, muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos, en primer lugar me van a permitir que manifieste dos sentimientos que en este momento me dominan. Uno es de anonadamiento. Ustedes comprenderán que no es fácil sobreponerse a la impresión de estar sobre un escenario en el que han estrenado los dramaturgos más importantes del siglo XX, en el que han representado los actores más destacados, en el que han hablado oradores de renombre mundial y singular trascendencia histórica. Y además un escenario que desde hace casi 40 años acoge a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Así estoy además sobre un tablado en el que tras muchos años de injusto olvido se representa lo fingido verdadero. Yo creo que hay motivos para estar un poco anonadado, un poco pensando que uno estaba en un espacio excesivo para lo que acostumbra a frecuentar. El segundo sentimiento es de gratitud. Gratitud a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, a su director, Lluís Omar, que como ya he dicho somos viejos amigos de la juventud y compañeros de aventuras teatrales en la Barcelona de los primeros años 70. Sí, hace ya casi 50 años. Todavía vivía Franco y entonces estábamos nosotros a trancas y barrancas representando en la periferia barcelonesa. Lo cierto es que ya vamos peinando canas, y si no peinamos canas es por razones que nada tienen que ver con las canas, sino con otros motivos. Bueno, la compañía y Lluís me han encargado que hable de un tema que a mí me apasiona, que es la concepción teatral del siglo de oro español a través de dos obras de Lope de Vega, El arte nuevo de hacer comedias y Lo fingido verdadero. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Y gracias sobre todo y ante todo a ustedes, que han decidido dedicar su tiempo, un bien tan escaso y tan valioso, a escuchar mis explicaciones, y que probablemente acuden aquí después de una jornada agotadora, quizá batallando con la burocracia cruel y despiadada, con los bancos, con las compañías de seguros, con las múltiples y cambiantes APP que nos roban el tiempo, el humor y la paciencia. Bueno, a mí me gustaría que esta excursión cultural
hacia el pasado áureo, sea un momento de respiro en medio de ese tráfago mundano, real y virtual, que nos agobia. Yo voy a procurar ser todo lo claro que esté en mi mano y voy a procurar no ser muy extenso, voy a procurar ser breve. Vamos a ver si lo consigo. Confío en que sí. Bueno, vamos a tratar de dos textos que guardan entre sí muchas diferencias y no pocos puntos de contacto. Las dos cosas son verdad. Por un lado tenemos una comedia de santos, Lo fingido verdadero, tragicomedia, aquí tienen el título y aquí tienen la portada de Lo fingido verdadero. Esta es la portada de Lo fingido verdadero, tragicomedia famosa de Lope de Vega. Esta obra se escribió para un teatro popular, un teatro dirigido a las masas, escrito para ser representado ante el público variopinto de los corrales de comedias a los que acudían todos los grupos sociales. Era un teatro que perseguía muchas cosas. Perseguía entretener, perseguía formar, perseguía ilustrar, pero sobre todo intentaba complacer y deleitar al conjunto de los espectadores. Aquí tenemos un corral de comedias, un dibujo, una recreación de un corral de comedias. Dentro de ese corral de comedias se representaban las comedias, claro está, pero en realidad esa obra mayor era una parte esencial de un espectáculo en que se sumaban elementos muy diversos. Curiosamente, en la representación de Lo fingido verdadero, vamos a ver cómo empieza siempre con una loa. Lo primero que hace es, bueno, esto es un reflejo justamente de ese teatro que era, de esa función en la que había numerosos elementos. Esas loas, un discurso conceptuoso, caprichoso, venía también en medio la sal gorda de los sainetes y de los entremeses, unas veces costumbrista, otras veces absurda, había mucha música, se cerraba siempre con un baile, y se cerraba con un baile no por casualidad, porque se trataba de que el público se fuera muy contento, deseoso de volver al día siguiente y pagar de nuevo, como es lógico. Es un espectáculo, el que se ofrecía, complejo y vamos a decir así, completo, para satisfacer los diversos gustos y las sensibilidades de los oyentes. Había que dar motivo de satisfacción a todo el auditorio. Ya saben que era un auditorio que pagaba una vez cuando entraba en el teatro, pero si aspiraba a ver la representación con alguna comodidad, si quería sentarse en aquellos bancos que se ven al principio, que se ven inmediatamente delante del proscenio, o si quería sentarse en las gradas que se ven en aquel lateral, entonces tenía que abonar una nueva cantidad por el hecho de sentarse. Bueno, naturalmente la función era muy variopinta, duraba 2 horas y media, 3 horas, ahí hay diversas opiniones o diversos informes distintos, pero sobre todo era variada. Pero la propia comedia, los 3 actos de la comedia, también era una panoplia de incitaciones. La comedia es poliestrófica y justamente es poliestrófica para aprovechar el gusto por el cambio de los ritmos y las recitaciones. En la comedia se presentan siempre tonos contrastantes. Hay unas partes, hay unas escenas, hay unos personajes graves, serios, apasionados, pero hay otros risueños, hilarantes. A veces hay elementos violentos y luctuosos. La comedia ofrece siempre una acción rápida en la que se acumulan los motivos argumentales porque pretende mantener siempre la intriga, pretende mantener siempre expectante al espectador. Lope de Vega sintetizó ese rasgo fundamental de la comedia en unos versos del Arte Nuevo que glosan unos endecasílabos de un poeta italiano conocido como Serafino Aquilano. Son estos versos que aquesta variedad deleita mucho. Buen ejemplo nos da naturaleza que por tal variedad tiene belleza. Bueno, el arte nuevo de hacer comedias es un mundo distinto. El arte nuevo de hacer comedias sobre el que tenemos una magnífica exposición en el vestíbulo. En cuanto se sale, nos encontramos con una magnífica exposición que pone en relación la obra de Lope, la obrita de Lope. Ya veremos que es un opúsculo muy pequeño, pone en relación con las complejas novedades de su tiempo, desde la nueva astronomía hasta novedades en aquel momento tan insólitas como la existencia de la bolsa,
La bolsa se abre justamente en estos años, en Ámsterdam, no en España. Es un momento de vertiginoso crecimiento de las ciudades. Todo esto, la astronomía, las novedades sociales, las tenemos sintetizadas en la exposición que podemos encontrar en cuanto salgamos. Bueno, el arte nuevo no pertenece al mismo mundo de lo fingido verdadero, porque casi podríamos decir que se encuentra en las antípodas. Se trata de un discurso académico dirigido a un pequeño grupo de intelectuales que se reunían para debatir cuestiones culturales y poéticas. ¿Quiénes eran estos intelectuales que acudían a oír hablar a Lope sobre su propio teatro? ¿Qué pensaban estos intelectuales? En este punto hay opiniones divergentes. Están los demás y yo, para sintetizarlo. Ahora les explico, más o menos, no es tampoco así, pero más o menos sí. Hay algunos estudiosos muy eminentes y muy queridos y muy respetados por mí que están convencidos de que el cenáculo culto ante el que se pronunció por primera vez el arte nuevo de hacer comedias, puesto que es una conferencia en verso, pero una conferencia, tenía que mirar con desprecio y con inquina el nuevo teatro escrito por Lope de Vega. Algunos sostienen, por ejemplo, que la invitación para que hablara ante ellos sobre esta materia, pues era una invitación de cierta mala fe, con cierta mala intención. Se trataba, dicen, de ponerle en un brete, de ponerlo en una situación embarazosa. Uno de estos eminentes estudiosos, muy buenos y muy respetados por mí, dice que lo que le propusieron a Lope fue una encerrona. Porque todos mis distinguidos colegas suponen que los asistentes a la conferencia eran hostiles, enemigos declarados del nuevo teatro. Mi opinión es muy distinta. Yo no estoy de acuerdo en este punto con mis admirados predecesores en el análisis del arte nuevo de hacer comedias. En mi tesis doctoral, que la hice ya hace muchos años, yo era joven, yo he sido muy joven, no crean ustedes. Yo he llegado a tener 30 años y 7, y ahora me ven y no parece creíble, pero efectivamente, pues en aquellos tiempos, 30 años, 30 y pocos años, cuando yo preparé mi tesis doctoral, sostuve una hipótesis contraria a la comúnmente admitida. Yo decía, lo más probable es que la Academia de Madrid, ante la que se leyó el arte nuevo de hacer comedias, los partidarios en la Academia de Madrid, los partidarios del nuevo arte fueran mayoría. Y es casi seguro que el mecenas de turno, en cuyo palacio se celebró esa ceremonia académica, también fuera entusiasta de la comedia. Y lo que hicieron fue brindar a Lope un púlpito privilegiado desde el que predicar a los convencidos, pero también a los tibios y a los recalcitrantes, que alguno habría enemigo del teatro. Porque contra lo que acostumbra a decirse y a creerse, hay muchos datos para concluir que la intelectualidad española del siglo XVII, contemporánea de Lope de Vega, también gran parte, la mayor parte de la intelectualidad europea, estuvo decididamente a favor del nuevo teatro y de acuerdo con los aforismos que explicaban este teatro en el arte nuevo de hacer comedias. De modo que, bueno, lo que Lope hizo fue exponer ante gente que efectivamente le interesaba aquello. No tendría sentido, creo, otra posición. Bueno, aunque no tenemos documentos fehacientes que registren la fecha exacta en que se escribieron Lo fingido verdadero y el arte nuevo de hacer comedias, todos los indicios nos llevan a concluir que tuvieron que redactarse en 1608 e incluso, en el caso del arte nuevo, a lo mejor a principios de 1609, el primer mes, en el mes de enero. Para fijar la fecha de Lo fingido verdadero, contamos con el trabajo de dos ilustrísimos investigadores norteamericanos, a los que nosotros llamamos, castellanizando un poco sus apellidos, Morley y Brereton. Estos dos señores lograron establecer la cronología de las 400 comedias, poco más o menos, que conservamos atribuidas a Lope.
Y para eso se basaron en un método estadístico. Se basaron en el uso de las estrofas. Se percataron de que a lo largo de los 50 años que Lope se dedicó a escribir teatro, fue cambiando de forma poco consciente el uso y frecuencia de las estrofas y las formas métricas. Tengamos en cuenta que nosotros conservamos nada más y nada menos que 40 y tantas comedias autógrafas de Lope, de su puño y letra. Les quiero recordar que al parecer de Shakespeare conservamos una firma, e incluso hay quien piensa que no es de él. De Lope conservamos 40 y tantas, porque hay unos fragmentos que no sabemos cómo computarlos. 40 y tantos manuscritos autógrafos de Lope. Y Lope tenía la costumbre, no sé por qué la tenía, pero la tenía, se constata en todos los casos, de cada vez que acababa una obra ponía la fecha en que la acababa. La fecha precisa, 1 de agosto de 1631. Eso es lo que pone al acabar El castigo sin venganza. Y eso parece que es poco dudoso. Hay otras obras de Lope que permiten ser datadas por referencias externas. No tenemos la fecha porque no conservamos el manuscrito y en las ediciones no aparece la fecha, pero resulta que aluden o hay algunos documentos, por ejemplo, contratos, o hay algunas alusiones internas a hechos contemporáneos, a detalles de la biografía del propio autor, a algunos personajes célebres que también nos permiten decir esta obra tuvo que componerse en tal fecha. Morley y Brereton se dieron cuenta de que las comedias fehacientemente datadas de una misma etapa presentaban usos y proporciones similares de romances, de redondillas, de décimas o de endecasílabos blancos. Y supusieron que las comedias de las que no tenemos la fecha, que usaban el mismo tipo de estrofas en la misma proporción, con los mismos usos, lógicamente debían ser de la misma época. Y con este criterio, apoyándose en datos externos y apoyándose en esas estadísticas métricas, lograron fijar de forma más o menos aproximada, bastante aproximada, como se demostró muy pronto, enseguida se demostró, poner fecha a cada una de las 400 comedias atribuidas a Lope. Y además les permitió otra cosa, y es separar las que debemos considerar auténticas de las apócrifas. Hay algunas, bastantes, que se atribuyen a Lope, pero que probablemente no son de Lope. Unos años después de estos trabajos de Morley y Brereton, se descubrieron unos manuscritos apógrafos. Esta palabrota, apógrafos, significa que no son autógrafos, que no son del propio autor, sino que es una copia de un autógrafo de Lope. Y esas copias de autógrafos de Lope, hechas en el siglo XVIII, lo copiaron todo, incluida la fecha. Con lo cual vino a corroborar que efectivamente la fecha que habían juzgado Morley y Brereton, que eran las adecuadas, pues efectivamente se correspondían, con algunas pequeñas diferencias, en sentido amplio, se correspondían con las establecidas en ese manuscrito redescubierto y estudiado, que pertenecía al siglo XVIII y que se llama generalmente manuscrito Gálvez, Códice Gálvez, porque el señor que se encargó de copiarlo, pues así se llamaba, Ignacio Gálvez. Bueno, de acuerdo con este sistema, propusieron que lo fingido verdadero debió de escribirse en 1608. Bueno, esta fecha es también la que yo he defendido para el arte nuevo de hacer comedias. Y aquí me van a permitir que me explaye un poco, ya que me costó mucho averiguarlo, pues permítanme unos minutos para contarles algunos aspectos de estos descubrimientos. Vamos, el arte nuevo de hacer comedias es un opúsculo que Lope imprimió como apéndice en una nueva versión de un libro suyo titulado Rimas. Esa edición se publica, esa edición que contiene el arte nuevo de hacer comedias, aquí tienen el arte nuevo de hacer comedias, se publica en esta edición de 1609, que se acabó de imprimir en los primeros días de 1609, porque tenemos una fecha, que es la fecha de la tasa, cuando dicen cuánto se puede cobrar por el libro, que es del 29 de enero de 1609. Por lo tanto, se tuvo que acabar de imprimir pues, más o menos unos días antes.
no es la primera edición de las rimas. El poeta ya había lanzado por su cuenta 3 ediciones y además otros editores, no digo piratas, pero sí aprovechados de lo que ya se había hecho, publicaron otras 2, con lo cual ya era la 6ª vez que aparecían las rimas. Pero, digamos, era una tercera conformación del volumen, porque iba añadiendo textos. Parece ser, todo nos indica que esa edición de las rimas iba a ser idéntica a la inmediatamente anterior promovida por Lope, que es de 1604. Y efectivamente es idéntica a ella, salvo que tiene más erratas, en esta está plagada de erratas y de errores, y además alteró un poco las páginas, en fin, esta edición es bastante mala. Pero cuando se llega al folio 199 vuelto, en la última página, vean ustedes, en la última línea dice taxativamente, fin de las rimas. Fin de las rimas, es decir, ahí se acababan las rimas como se acababan en la edición anterior de 1604. Y sin embargo, tras ese telón preciso y en apariencia definitivo, aparece el folio numerado como 200. 200 con un nuevo texto, el texto que ustedes han visto antes, arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. La página anterior ponía fin de las rimas. El nuevo texto ocupa 22 de las diminutas páginas. Esto es una edición facsimilar de las 3 ediciones que Lope de Vega promovió del arte nuevo de hacer comedias. La edición es todavía un poquito más pequeña. Aquí la tienen ustedes. Todavía queda una rebabita. Es un formato muy diminuto, el de las rimas. 10 por 7 centímetros, no más. Esto es lo que nos ofreció Lope. Bueno, pues en 10 paginitas de estas aparecen 389 versos, todos en decasílabos españoles, excepto 10 que están escritos en latín y que forman 5 dísticos elegíacos. No podemos tener la certidumbre absoluta, pero la disposición de estos materiales nos invita a pensar que al empezar a imprimir el volumen tuvo que empezarse a imprimir, puesto que se acabó a primeros de 1609, en el otoño de 1608. No estaba previsto incorporar ese texto. Parece que el rótulo que hemos visto antes, fin de las rimas, era sincero. E incluso el poema es un poema estoico, natura, con un rótulo latino, para que se vea que Lope sabía latín, que no sabía, pero él quería que se pensara que sabía latín. Bueno, pues casi todos hacemos lo mismo, Tampoco vamos ahora a cebarnos en Lope. Bien, pues un rótulo en latín que dice natura paucis contenta. La naturaleza se conforma con poco. No necesita muchas cosas para conseguir la felicidad. Eso cerraba la serie poemática, eso cerraba las rimas. Al preparar el volumen no se contaba con el arte nuevo, probablemente porque no existía el arte nuevo. Y esto tenemos otra evidencia, y es que hicieron un índice. ¿Y cuál es el último poema que se incluye en el índice? El último poema, no, aquí lo he hecho mal, ¿en qué me he equivocado? Ahora sí, aquí lo tenemos. Justamente el principio del soneto que hemos visto, del soneto que está en la página, en el folio 199, Venturoso rincón, amigos mudos, que es ese soneto rotulado en latín, natura paucis contenta. Probablemente el arte nuevo de hacer comedia no existía todavía. Pero es curioso porque no aparece en el índice, pero sí aparece en la portada. Vean ustedes, rimas de Lope de Vega, ahora de nuevo añadidas con el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. ¿Por qué lo pone en la portada y no lo pone en el índice? Parece evidente. En primer lugar, porque la portada es lo último que se imprime en un libro. Y el índice, en cambio, podía estar impreso antes. Y la segunda razón, porque tanto al autor como al librero editor, al señor que arriesgaba el dinero, que es Alonso Pérez, amigo de Lope, con el que hizo muchas cosas,
le pareció que poner ese rótulo de que ahora había una nueva obra iba a ser un gancho para la venta. Y no se equivocaron. Esta edición se reprodujo 6 veces en Madrid, en 1609, inmediatamente después se publica en Milán, en español, en 1611, inmediatamente se publica en Barcelona para satisfacer a los lectores y coleccionistas de la Corona de Aragón en 1612, se vuelve a publicar en Madrid en 1613, vuelve a publicarse otra vez en Madrid en 1621, estas últimas controladas por Lope, y por último se publica en Huesca en 1623. Hombre, que un libro de poesía tenga 6 ediciones, ya comprenderán ustedes que la cosa es 6 ediciones comerciales. No tienen, quizá la de Milán es dudosa, porque la de Milán probablemente estaba patrocinada por los políticos y militares españoles que gobernaban Milán y convenía, era un gesto de difusión cultural, de presencia cultural. El resto dependen del público, dependen exclusivamente del público. Por lo tanto, el arte nuevo de hacer comedias efectivamente tuvo ese gancho. De estas circunstancias yo saco una conclusión que a mí me parece hasta ahora poco dudosa. Y es que Lope acudió tarde a la imprenta, cuando ya el libro estaba casi publicado, casi por completo hecho. Y es muy probable que acabara de leerlo en alguno de los caserones palaciegos, no muy distantes de la imprenta donde se hizo, la de Alonso Martín, que creo que estaba en la plaza de Santo Domingo, y decidió incorporarlo de inmediato. Hay otro dato que nos lleva a pensar que efectivamente tuvo que ser todo muy precipitado, y es que el arte nuevo de hacer comedias en la edición de 1609 está plagado de erratas. Hay muchos errores fruto de la precipitación, fruto de la falta de atención porque se trataba de incorporarlo rápidamente. Bueno, en esas fechas, finales de otoño de 1608, pongamos por caso, Lope de Vega llevaba ya más de 25 años escribiendo teatro. La comedia nueva había triunfado plenamente en los corrales y el público mayoritario, tanto el popular como el culto, se muestra entusiasta del nuevo teatro. Y en ese momento, 1608, el poeta, digamos, se detiene, en la medida en que Lope podía detenerse, que era difícil, porque Lope siempre actúa precipitadamente, con mucha velocidad, pero se detiene un momento para meditar sobre el tipo de drama que estaba escribiendo él y una amplia cohorte de compañeros y discípulos en esta aventura mercantil y poética, 2 adjetivos que vamos a repetir en varias ocasiones. En el programa de mano de Lo fingido verdadero, que entregan cuando acuden a las representaciones, he señalado que Lope escribe tanto el drama como el arte nuevo de hacer comedias en medio del camino de la vida, parodiando a Dante. No de la vida biológica, sino de la literaria y poética. En el otoño de 1608, el Fénix cumplió 46 años. Había nacido el 25 de noviembre, algunos dicen que no, que fue el 2 de diciembre, una semana de diferencia no nos importa demasiado en este caso, de 1562. Llevaba escribiendo versos y prosas, y sobre todo teatro, desde su más tierna juventud, desde los 22, 23, 24 años. Con 25 años era un autor al que se disputaban los llamados autores de comedia, los directores de compañías. La verdad es que había escrito ya 200 o 250 obras teatrales. Él en el Arte Nuevo dice que ha escrito 482, pero eso es mentira. No había escrito 482. Cuando hace la lista le salen menos, claro que le salen menos de la mitad. Ya saben, lo he puesto también en el programa, que Lope se quitaba años y se ponía comedias. Váyase lo uno por lo otro y no hay problema, es una coquetería esta de exagerar el número de sus obras. Pero 200 o 250 comedias son muchas. Es decir, es que
Se trata de 25 años aproximadamente de actividad, es decir, había escrito 8 o 10 comedias cada año. Mes y medio o un mes para redactar una comedia. Yo creo que a esas alturas nadie podría discutir la autoridad que tenía para hablar del tipo de drama que había contribuido como nadie a configurar. Lope era muy narcisista y muy orgulloso, aunque generalmente se presentaba como muy humilde, muy sencillo, pero no era exactamente así. Y tenía sin duda muchas ganas de proclamar a los cuatro vientos su hazaña estética y cultural, su enorme peso en la configuración de lo que hoy llamamos el teatro moderno. Un teatro en el que la demanda social de diversiones y la disposición, esto es muy importante, la disposición a remunerar a quienes la satisficieran, porque si no lo hubieran pagado no hubiera escrito una línea, eso tengámoslo siempre muy presente. Pero en esta coyuntura, estas condiciones permiten a los artistas una dedicación exclusiva a su arte. Lope es probablemente el primer profesional de la literatura para el público, no para las élites, no para un señor, no para el obispo, no para el rey, no, para todo el público en general. Bueno, eso impone una rigurosa profesionalización. Lope dedica toda su vida a escribir, no hace otra cosa. Bueno, sí hace otras cosas, pero no exactamente vinculadas al mundo del trabajo. Exige la especialización y la división del trabajo. Por ejemplo, Lope nunca fue actor, como lo fue, por ejemplo, su antecesor y tocayo, Lope de Rueda, que era actor, director de compañía y al mismo tiempo autor dramático. En realidad, lo que se forma en ese momento, lo que ya está creado, ya está en funcionamiento, en pleno rendimiento, en 1608, es una verdadera industria del ocio, que se desarrolla vertiginosamente. Y nace un nuevo espectador que disfruta de algo de lo que nunca jamás había disfrutado, de la libertad de asistir a los espectáculos que quiere, y solamente a los que quiere, y de sentirse legítimamente dueño de su propia opinión estética. Y se forja así una nueva, desconocida y compleja relación dialéctica entre el público, entre los actores y el poeta dramático que proporciona la materia prima de esa función teatral. Estamos ante la cristalización del teatro comercial. Cuando digo esto de comercial, lo he dicho muchas veces hablando de Lope, yo tengo un amigo que también será directa o indirectamente amigo suyo, que es José Luis Alonso de Santos, que es además un gran dramaturgo, y alguna vez pues hemos estado compartiendo mesa y cuando digo lo de comercial me tira de la manga y me dice, no digas eso, que eso está muy mal visto. No digas, pero era comercial, era efectivamente comercial. Yo creo que hay un prejuicio poco razonable que estigmatiza este tipo de arte, pero quizá porque no repara en que a esta categoría pertenece la obra de Shakespeare, la obra de Lope, naturalmente, la obra de Calderón, la del propio Cervantes, cuyo Quijote fue mercancía vendible y vendida efectivamente. Gracias a ese éxito comercial del Quijote, Cervantes pudo publicar el resto de su obra, si no, no se lo hubiera publicado nadie. Pero miren ustedes, arte comercial fue la gran novela decimonónica. Arte comercial es el de Galdós, es el de Dostoyevsky, es el de Dickens. Pero más todavía, arte comercial fue la ópera. Si Verdi escribía, era porque había un sistema de producción mantenido por el público que acudía a la taquilla. Podía tener algún protector, pero la esencia estaba en ese público. Y bueno, en el siglo XX, el arte mayor del siglo XX, el cine, junto con la arquitectura, pues es y sigue siendo arte comercial. Hay otras formas de crear arte, cada una con sus virtualidades, cada una con sus potencialidades y cada una pues engendra sus vicios. Bueno, el arte nuevo de hacer comedias y lo fingido verdadero pretenden, y yo creo que consiguen en gran medida, dar cuenta de este teatro comercial, pero que era al mismo tiempo un teatro poético. Y era un teatro poético no solo porque se escribiera en verso, lo que implica una elaboración formal bastante considerable,
sino también porque tenía la pretensión de ofrecer una compleja realidad artística a los espectadores. Porque los creadores de la comedia española, de la comedia nueva, querían y necesitaban el dinero, pero al mismo tiempo aspiraban a conseguir la fama, o sea, esperaban el reconocimiento de sus contemporáneos, y más lejos todavía, ya pretensiones casi inauditas, pretendían la inmortalidad, pretendían que efectivamente las generaciones futuras los veneraran, y en gran medida lo han conseguido. Aquí estamos hablando de Lope 400 años después. Tanto el arte nuevo de hacer comedias como lo fingido verdadero son parte de un homenaje que Lope rinde al teatro popular y masivo, que se lo rinde a sí mismo como máximo creador de la fórmula y además al más notable de sus discípulos, Tirso de Molina, al que dedica la obra. Bueno, como precisó un querido amigo mío, catedrático de la Universidad de Montreal, Javier Rubiera, para escribir esta comedia, Lope se valió de una historia que había leído en el Flos Santorum, Historia General de la Vida y Hechos de Jesucristo y de todos los santos. Aquí tienen ustedes la abigarrada portada de esa obra, de Alonso de Villegas. Y allí encontró, pues creo que casi por casualidad, la historia de San Ginés, representante y mártir. Pero no crean ustedes, tuvo que rebuscar un poco, porque este relato aparece al final del libro en una sección dedicada a los santos extravagantes. Comienzan los santos extravagantes, los santos raros. No estaba entre los santos más conocidos, más famosos, sino que hubo que ir a buscarlo ahí en un rincón. Este Ginés era ciudadano de Roma en tiempos de Diocleciano, y dice Alonso de Villegas, el autor de esta Flos Santorum, dice, por ser idólatra perseguía a los cristianos en sus representaciones, burlando y escarneciendo de ellos. Y aquí dice, hallóse presente, Ginés, aunque disimulado, al tiempo que se celebró un bautismo. Y visto lo que allí pasaba y comunicado con los que le ayudaban a sus comedias, quiso hacer representación de ello. Mas fue así que Dios, por mostrar su gran misericordia, quiso usarla con este hombre, dándole a tal tiempo un vehemente impulso para que hiciese de veras lo que fingía de burla. En el relato de Alonso de Villegas encontró Lope un motivo que le pareció particularmente atractivo: la mezcla y confusión de la ficción teatral con la realidad de la conversión del santo, porque Ginés representó con tanta propiedad su papel que admiró al público. Y dice Alonso de Villegas, de todo esto gustaba mucho Diocleciano, no es errata, lo pone así, Diocleciano, y gustaban todos los presentes, pareciéndoles que era irrisión y hacer burla de los cristianos. Bueno, la figura del representante le permitió a Lope esbozar en escena una defensa del teatro tal y como él lo concebía, y tal y como lo había expuesto o lo iba a exponer, porque no está claro si el arte nuevo es un poco anterior o un poco posterior al discurso académico, si la obra, el arte nuevo y las relaciones cronológicas entre el arte nuevo y lo fingido verdadero pues no están enteramente claras, es un margen muy estrecho. Hay una paradoja. Paradójicamente, el argumento le impone que esa exposición de las técnicas y propósitos del teatro popular se desarrolle en un contexto cortesano, ante el emperador de Roma. El mandatario, en diálogo con el artista, definirá los rasgos del teatro moderno, en los que la intriga, el mantener suspensa la atención del auditorio, es un elemento clave. Y enseguida toparemos con un llamativo anacronismo conceptual. Vean ustedes lo que dice Diocleciano. Dice Diocleciano a Ginés, dame una nueva fábula que tenga más invención aunque carezca de arte, que tengo gusto de español en esto. Entiéndase, de español del siglo XVII, no de hispano del Imperio Romano, que naturalmente no sabían lo que iba a ser el teatro 1300 años más tarde. Tanto en el drama geográfico como en el discurso académico hay, no diré un ataque, pero sí una disidencia frente a los humanistas, a los profesores, a los gramáticos, que habían recuperado en el siglo XVI
la poética de Aristóteles. Y estos profesores fueron malinterpretando la limitada descripción de la tragedia que había plasmado el filósofo en el siglo IV a.C. y llegaron a crear unas normas rígidas que pretendieron encorsetar la creación dramática de la modernidad. Estos humanistas, que son inicialmente italianos, Angelo, Segni, Maggi, Castelvetro, crearon el concepto de las 3 unidades de las que todos hemos oído hablar en la escuela, ¿no? Ya saben ustedes que el tiempo dramático debe limitarse a 12 horas. Algunos, viendo que eso era muy poco, dijeron, bueno, 24 horas, da igual. El argumento debía desarrollarse en un único lugar, en una única plaza, en una única sala. Algunos también lo ensancharon y dijeron, bueno, que sea en la misma ciudad, ¿eh? Estos preceptos, según su interpretación, estaban claramente expuestos en Aristóteles, pero los que hemos leído en más de una ocasión la poética, sabemos que no es así. Lo único que mantiene Aristóteles es que la tragedia, el teatro en su conjunto, a diferencia de la epopeya, tiende a desarrollar el momento culminante de un conflicto y, en consecuencia, tiende a concentrar la acción, tiende a comprimir el tiempo y elige unos espacios limitados para su desarrollo. Así es que Lope está de acuerdo en lo sustancial con la visión de Aristóteles. Lo dice claramente en el Arte Nuevo. En varias ocasiones se ve que está de acuerdo con Aristóteles. Por ejemplo, está de acuerdo, al menos teóricamente, con la unidad de acción. Esta es la definición que Lope da de la unidad de acción. Adviértase que solo este sujeto tenga una acción, mirando que la fábula de ninguna manera sea episódica. Quiero decir, inserta de otras cosas que del primer intento se desvíen, ni que de ella se pueda quitar miembro que del contexto no derribe el todo. Está disconforme con la rigidez de los límites temporales, pero está de acuerdo con la concentración del tiempo. Dice Lope, no hay que advertir que pase en el periodo de un sol, en 12 o 24 horas, según se quiera medir, aunque es consejo de Aristóteles. Pase en el menos tiempo que se pueda. Hay que concentrar el tiempo dramático. Si no es cuando el poeta escriba historia, en que haya de pasar algunos años. Y no le parece digna de atención la unidad de espacio, porque la acción dramática, según Lope, debe descomponerse en cuantos cuadros sean precisos para su desarrollo. No demasiados, 3 por acto, 9 en total, 12 en total como mucho, para que el movimiento escénico pueda ser aprehendido por los espectadores. Si está pasando de un lugar a otro, pues el espectador no puede seguir esa acción. Y en boca de Diocleciano, Lope pide verosimilitud, pide coherencia argumental y temática, pero rechaza las imposiciones teóricas, rechaza el arte, a las que opone la inspiración, el natural, ese natural que tiene que estar atento a los deseos del público. Recordemos las palabras que dice el emperador en Lo fingido verdadero. Dame una nueva fábula que tenga más invención, aunque carezca de arte, que tengo gusto de español en esto. Y como se me dé lo verisímil, que es la forma en que usaba esa palabra Lope, lo verisímil, nunca reparo tanto en los preceptos. Antes me cansa su rigor. Y he visto que los que miran en guardar el arte, nunca del natural alcanzan parte. En consonancia con lo que manifiesta Diocleciano, Lope, incitado por esos académicos, que yo creo que eran amigos, que eran entusiastas, se atreve a escribir un arte perdiéndole el respeto a Aristóteles, es decir, opuesto al promovido por los estudiosos pseudo-aristotélicos. Un arte que responda al gusto del público popular de los corrales de comedias. Y así lo dicen las primeras palabras del Arte Nuevo, el Arte Nuevo, que dice así: mándanme ingenios nobles, flor de España, después hay una serie de piropos a los académicos, dice que un arte de comedias os escriba, que al estilo del vulgo se reciba. Como al Diocleciano de su drama, a Lope y a su público le cansa el rigor de los preceptos pseudo-aristotélicos. Quien escribe siguiendo esa plantilla académica es rechazado por los espectadores. Que quien con arte agora las escribe muere sin fama y galardón, que puede, entre los que carecen de su lumbre, más que razón y fuerza, la costumbre. En consecuencia, cuando he de escribir una comedia, encierro los preceptos con 6 llaves. Saco a Terencio y Plauto de mi estudio para que no me den voces, que suele
dar gritos la verdad en libros mudos y escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron. Se trata de un teatro al servicio del público, porque el que paga, manda. Y tienen ustedes estos famosos versos, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Bueno, las preocupaciones estéticas del arte nuevo y de lo fingido verdadero, y esto me parece una lección permanente, que vale también para el siglo XXI, atendía a los intereses del espectador y respondía a una incansable observación del medio y de la inacabable lucha por la vida a que está sometida también la creación artística. Esta actitud de búsqueda, de experimentación y cambio, siempre al compás de los gustos del auditorio, quedó ejemplarmente reflejada en una anécdota que a mí me parece deliciosa, que contó un intelectual de la época, que firma con el seudónimo de Ricardo de Turia y la recoge en una obrita titulada Apologético de las comedias españolas. Vean ustedes lo que dice de Lope. El príncipe de los poetas cómicos de nuestros tiempos y aún de los pasados, el famoso y nunca bien celebrado Lope de Vega suele, oyendo así comedias suyas como ajenas, advertir los pasos que hacen maravilla y granjean aplauso. Y aquellos, aunque sean impropios, imita en todo, buscándose ocasiones en nuevas comedias. Más que una teoría poética, Lope trajo una práctica revolucionaria que se había impuesto por la vía de los hechos. Estaba en los teatros, no era una teoría. Se ha dicho a veces que en el arte nuevo hay preceptos. Haciendo un juego de palabras que usó en su día Miguel de Unamuno, algún estudioso ha dicho que no, lo que hay es postfectos. Es decir, no son elucubraciones que se hacen para que después alguien las ponga en práctica, sino es lo que ya se ha puesto en práctica, vamos a verlo sustanciado de una manera teórica y discursiva. Los preceptos, las normas, los consejos del arte nuevo no se anticiparon a la creación, sino que fueron detrás de ella. La poética de Lope es inductiva, no deductiva, lo saca de la realidad. Bueno, el Lope real de 1608 y los fingidos Diocleciano y Ginés del 300 después de Cristo coinciden en sus filias y en sus fobias teatrales. No creen que el teatro antiguo, por ejemplo, no creen que el teatro antiguo pueda ser el modelo sacralizado para el drama moderno. Vean ustedes el desdén con que se refieren a los clásicos latinos, eso a pesar de que la comedia española, en cierto sentido, tiene muchos elementos latinos, muchos elementos terencianos. Pero miren ustedes cómo tratan a la comedia clásica, a la comedia latina. Dice Ginés, escoge la que fuere de tu gusto. ¿Quieres el Andria de Terencio? La respuesta de Diocleciano, es vieja. ¿Quieres de Plauto el Milite glorioso? Y Diocleciano enlaza con lo que ya hemos visto. Dame una nueva fábula que tenga más invención, aunque carezca de arte, que tengo gusto de español en esto. Rechazan también el cultismo exacerbado, los versos duros, sacerdotales, exquisitos. Para Lope eran versos exquisitos los de Góngora, por ejemplo, su feroz y admirado enemigo poético. Todavía, en el siglo XVII, la palabra exquisito mantenía en español connotaciones negativas. Lo exquisito era una cosa extraña, un gusto raro, una cosa que no se acaba. Hoy todavía conserva ese gusto, ese sentido en portugués, esa acepción en portugués. Lo exquisito para los portugueses es lo raro, lo extraño, lo poco grato. Es un falso amigo que puede jugar malas pasadas. Si los invitan a cenar unos amigos portugueses o brasileños, no se les ocurra decir que la comida es exquisita, porque lo van a echar a muy mala parte. Van a pensar que ustedes son unos muy mal educados. Así es que digan que es muy buena, digan que es muy rica, pero no exquisita. Muy bien, Lope recomienda en el arte nuevo algo que me parece muy hermoso. No quiere decir que no haya otras opciones. Hablábamos, yo soy muy calderoniano y Calderón tira en gran medida por otro camino. Pero Lope defiende aquí una concepción del lenguaje poético y del lenguaje dramático que realmente me parece admirable. Dice que el cómico lenguaje sea puro, claro, fácil y aún añade que se tome del gusto de la gente haciendo diferencia al que es político.
porque serán entonces las dicciones espléndidas, sonoras y adornadas. Diocleciano, Ginés y Lope rechazan las comedias de tramoya y aparato. Como muchos hemos desdeñado siempre las películas de efectos especiales, nunca nos han acabado de gustar. Dice Ginés al emperador, dice, una comedia tengo de un poeta griego que las funda todas en subir y bajar monstruos del cielo. El teatro parece un escritorio con diversas navetas y cortinas, no hay tabla de ajedrez como su lienzo. Curiosamente, el que mejor supo definir este arte que renuncia a la tramoya, que renuncia al aparato y a los efectos especiales fue Tirso de Molina, el dedicatario de Lo fingido verdadero, en una comedia que también trata de Lope y que se titula La fingida Arcadia. Y elogia el teatro de Lope con estas palabras. Dice, la corona es para quien escribiendo dulce y fácil entretiene al auditorio 2 horas sin que le gaste más de un billete, 2 cintas, un vaso de agua y un guante. No hace falta nada más. Con eso se hace teatro. Bueno, 400 años después del estreno de Lo fingido verdadero y de la lectura del arte nuevo de hacer comedias, siguen siendo válidos principios esenciales de la complejidad del teatro. El primero de esos principios, el principal, es una obviedad que a veces vemos olvidada. Sin público no hay teatro. El público es la mitad del teatro. Lo diré con terminología más de hoy, más academicista, que voy a tomar prestada a una querida amiga de la Universidad de Valladolid, Mercedes Rodríguez Pequeño, que dice, Lope considera esencial la representación y la figura del espectador, contribuyendo con estas aportaciones a una teoría constructivista de la recepción. En efecto, tanto el arte nuevo como lo fingido verdadero insisten, unas veces con cínico desgarro, otras con entusiasmo y admiración, a la compleja relación dialéctica entre los artistas y su auditorio. La comedia, para Lope, no es una realidad abstracta, sino es el fruto de un tejido cordial, construido y condicionado por el ritmo. Él sabía, como creador, que estaba gozosamente abocado a colaborar con los receptores, a colaborar con el público. El público tenía que poner mucho en los corrales de comedias, tenía que imaginar, tenía que vivir la acción. Todo está pensado para crear un teatro de emociones, de simpatía cordial entre el tablado y el patio. Y para ello el poeta y el actor han de estar imbuidos, tienen que estar metidos de hoz y coz en la pasión que quieren despertar en los espectadores. Lope insinúa, dibuja, apunta la doctrina stanislavskiana de la motivación, que como saben ustedes es ese proceso de creación de los ensayos en que el actor tiene que ponerse en la situación del personaje, revivir vivencias suyas, acontecimientos de su vida, para sentir la misma emoción que siente el personaje. Bueno, esta teoría está plasmada en el diálogo entre Diocleciano y Ginés. Dice Diocleciano, hanme dicho que imitas con extremo un rey, un español, un persa, un árabe, un capitán, un cónsul, más que todo lo vences cuando imitas un amante. Y la respuesta de Ginés, el imitar es ser representante, pero como el poeta no es posible que escriba con afecto y con blandura sentimientos de amor si no le tiene. Así el representante, si no siente las pasiones de amor, es imposible que pueda, gran señor, representarlas. Una ausencia, unos celos, un agravio, un desdén riguroso y otras cosas que son de amor tiernísimos, efectos, harálo si lo siente tiernamente, mas no los hará bien si no los siente. Y en el arte nuevo se nos dice algo muy parecido. Lope recomienda a los que quieran escribir comedias españolas que describa a los amantes con afectos que muevan con extremo a quien escucha. Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante y con mudarse así, mude al oyente. El teatro, texto y representación, es un juego de complicidades y espejismos que prenden e inducen al espectador a sentir como verdad la ficción que se le presenta. Pero Lope va más lejos e identifica la ficción teatral con la realidad, con la vida. Lope está convencido, y creo que lleva razón, que somos animales culturales.
Vivimos la realidad como ficción y la ficción la vivimos como realidad. El mundo es un teatro, pero el teatro es un complejo mundo en el que la expresión de los sentimientos alcanza una fuerza superior incluso a la que tiene en la realidad. De ahí vean ustedes el orgullo de actor de Ginés. Ginés, que habla con el amor y le dice al amor que no aparece, claro está, le dice: hasta el magno emperador llega, de que represento, en el momento en que empieza a representar, hasta el mismo emperador llega tu fuego, tu sentimiento con tanto extremo que ya de ver deseoso está cómo imito lo que siento. Yo estoy fingiendo lo que realmente siento. Y añade esa postilla: pero en tanta propiedad no me parece razón que llamen imitación a lo que es la misma verdad. Lo fingido verdadero y el arte nuevo de hacer comedias en este tiempo son una plasmación de un teatro de afectos, una literatura de pasión, como supo ver un personaje a veces olvidado, pero muy interesante y muy curioso, como Francisco de Pacheco, el suegro de Velázquez. El suegro de Velázquez, justamente en 1609, se incluye en una obra de Lope un comentario sobre lo que pensaba Pacheco de Velázquez, en contraste con los grandes genios de la literatura contemporánea. Y miren ustedes lo que dice Pacheco. Dice: los mejores que de Italia han impreso he leído, aunque con mal conocimiento, pero en sus bellísimos escritos no se leen más apretados sentimientos, más dulces quejas, más puros conceptos, más nuevos pensamientos, más tiernos afectos que en las obras de Lope de Vega. En 1608 el poeta quiso meditar sobre la técnica y el sentido de ese teatro de emociones, siempre al servicio del público. Y lo hizo simultáneamente en dos obras distintas, pero unidas por la misma pasión y el mismo concepto de la ficción verdadera, que es el teatro. 414 años después, la Compañía Nacional de Teatro Clásico se ha atrevido a devolver a la escena lo fingido verdadero. Yo creo que lo ha hecho con sobriedad, profundizando en los contrastes que encierra la obra en sus tres actos, porque hay un primer acto que es un violento drama histórico, que es el friso, el panorama, el tapiz ante el que se va a centrar la acción. Un segundo acto que es un puro juego metateatral y una comedia de santos en el tercero. Era una apuesta hermosa, pero arriesgada, difícil. Cuando hablamos por primera vez con Lluís, le dije: es muy complicado. ¿Por qué es complicado? Es complicado no por la obra en sí, sino por la relación que existe entre, el contraste que existe entre el mundo en el que vivía el espectador de Lope y el mundo descreído en que vivimos los espectadores de nuestros días. Es decir, hay que dar un salto para imbuirse del mundo de la comedia de santos. Pero en mi concepto, la sabia dirección de Lluís, el nivel interpretativo de la compañía y de sus protagonistas, Israel y Arturo, yo creo que han ganado la partida y efectivamente nos han permitido ver de nuevo lo fingido verdadero. En el programa de mano de lo fingido verdadero he escrito unas palabras de las que no estoy todavía arrepentido. Decía lo siguiente, dice: este argumento, el de San Ginés representante, ofrecía la posibilidad de santificar, de canonizar la profesión teatral que siempre estuvo en el punto de mira de ciertos moralistas. No de todos, pero había muchos moralistas que se oponían, otros eran defensores del teatro. Lo fingido verdadero, sigo con la cita, con la autocita, lo fingido verdadero es la historia de una conversión. Esperen que lo tenga. Ah, sí. Es la historia de una conversión, de pecador a santo. Porque Lope, como San Agustín, sabía que los santos se hacen de los pecadores, evidentemente. Además, a Lope le convenía creerlo. También entre las gentes disolutas de la farándula podía surgir el hombre nuevo que alcanzara la gracia divina. Y Lope, que se sabía pecador, siempre quiso salvarse, evidentemente. Y naturalmente él no concebía otra forma de salvarse si no era a través del teatro. Muchas gracias.
repito lo de muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos por si alguien tiene alguna cuestión pendiente o... Pues si alguien tiene algo que matizar, preguntar, objetar, apostillar, anotar, comentar, estamos a su disposición. Si ustedes no tienen, yo tengo varias preguntas que hacerme. Yo tengo varias preguntas que hacerme. ¿Recuerdan ustedes? Voy a ver si la localizo, la cita. A ver si la localizo también en el... Ay, por cierto, no les he enseñado la última imagen del PowerPoint, hombre. ¿Qué es? A ver si doy con ella. No, me estoy pasando. Nada, no voy a dar con ello. Sí. No, este aparato no me va a permitir... Sí, no, me obliga a ir de adelante. Bueno, digo que yo tenía así alguna pregunta. Por ejemplo, Lope de Vega defiende en el Arte Nuevo, 1608-1609, defiende la unidad de acción. Tenga una acción, de modo que la fábula de ninguna manera sea episódica. Y sin embargo, yo he dicho después, como habrán observado ustedes, que lo fingido verdadero es una suerte de tríptico. Hay primero un friso histórico, después una historia metateatral y después una historia de conversión. Bueno, ¿cómo se compadece esa contradicción? Bueno, los estudiosos le han dado algunas vueltas a este asunto y creo que la fórmula la hipótesis que han barajado es bastante razonable. El arte nuevo de hacer comedias refleja el teatro que se estaba haciendo. Pero hay algunos datos del arte nuevo de hacer comedias que más que apuntar al pasado, apuntan al futuro. Es decir, algunos detalles son no del teatro que Lope ha hecho hasta 1608, sino del teatro que piensa hacer a partir de esa fecha. Por ejemplo, de la unidad de acción. El teatro de Lope sigue una carrera hacia la unidad de acción. En 1608 gustaban los dramas variados, como por ejemplo el que están representando la Compañía Nacional de Teatro Clásico. En cambio, en 1630 gustaban los dramas concentrados. El público iba cambiando, sin renunciar a la comedia española, a lo largo de la comedia española, pero iba cambiando. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos obras maestras, al menos para nosotros hoy, para Lope una de ellas era indudable, como son El Caballero de Olmedo y El Castigo sin venganza. El Castigo sin venganza, en cambio, tienen efectivamente una sola acción. Cumple religiosamente esos principios que había establecido en el arte nuevo, que no los estaba cumpliendo al tiempo que los recomendaba como dignos de atención, pero no tanto para la obra pasada, sino para la futura. Ahora que yo he roto el fuego, pues, o el hielo, que se pueden romper las dos cosas, no deja de ser paradójico esto que se rompa lo mismo el hielo que el fuego, pero en fin, pueden ustedes plantear cualquier cuestión. Si lo desean, ¿eh? Adelante, pues. Bueno, lo primero, enhorabuena por una conferencia maravillosa que hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Dios se lo pague. Le quería preguntar acerca de la música que ha comentado, la música que se hacía en la época de Lope de Vega. Igual que en Calderón sí se sabe que estaba Hidalgo, ¿se sabe algo de Lope de Vega? Sí, se sabe bastante. Otra cuestión, hay dos cuestiones distintas. Una, Lope de Vega estuvo siempre rodeado de músicos. Lope de Vega tuvo una entrañable amistad con algunos músicos y particularmente con uno, Juan Blas de Castro. Con Juan Blas de Castro, Lope de Vega estuvo en su juventud en Alba de Tormes, sirviendo al duque de Alba, en un momento en que Lope no podía estar en Madrid porque lo habían desterrado, no por buena persona, sino por insultar y ofender a la familia de Elena Osorio, antigua amante suya. En fin, llamó puta a uno, cabrón al otro, y los jueces decidieron que lo echaron fuera, no sin razón. Entonces tuvo que estar en Alba de Tormes. Y en Alba de Tormes fue gentilhombre de cámara del duque y compartió pues todo con Blas de Castro. Blas de Castro fue un compositor relevante del que conservamos muy pocas obras. No porque escribía pocas obras, que escribió muchas,
no tan siquiera porque no las reuniera adecuadamente y las conservara adecuadamente, porque cuando murió Juan Blas de Castro, Lope le dedicó una elegía preciosa que dedicó a Felipe IV. Felipe IV, que era músico, además de poeta, Felipe IV compró, pensamos que más bien por ayudar a la viuda, compró las partituras de Juan Blas de Castro. Parece que entre las partituras había como 700 canciones, muchas de ellas con letra de Lope. Y estas partituras se conservaron en el Palacio Real, pero como sabemos, en 1732, creo que es la fecha exacta, el Palacio Real se quemó. Y hubo la desdicha, se salvaron muchas cosas, pero hubo la desdicha de que se quemó la mayor parte de la obra de Juan Blas de Castro. Ahí tenemos también al maestro Capitán, a Romero, tenemos varios compositores. Lo que ocurre es que conservamos en general muy poca producción de esta época, centrada en Lope, fundamentalmente por esa razón, porque Juan Blas de Castro, que fue el músico, el alma gemela en el campo de la música, pues hemos perdido la mayor parte de su obra. Se conservan, creo que unas 30 canciones de Juan Blas de Castro con letra de Lope de Vega. Están editadas, está editada la música, la letra, y hay numerosas grabaciones discográficas, casi siempre mezcladas, casi siempre la música del siglo XVII, y vienen 3 o 4 canciones de Juan Blas de Castro y de Lope. O sea que sí, para Lope la música era esencial, y para la gente de teatro también. El teatro, como las revistas, hasta hace 2 días en las fiestas de los pueblos siempre había una revista, siempre se acaban con un baile, siempre se acaban con una escena, una situación en la que aparecen toda la compañía y cantan y bailan con el conjunto de los espectadores que salen del teatro efectivamente bailando al son que tocan los músicos. En todas las compañías aparecen los actores y dice, toca la guitarra, toca el tamboril, canta, y eso se aprecia también a la hora de pagarles. O sea, en España tenemos muchísima documentación contra lo que se cree, incluso tenemos un exceso de documentación. No lo digo por bien, tenemos un exceso de documentación porque España ha sido un país muy burocrático y en aquellos tiempos, además, las notarías, como pasa todavía, por ejemplo, en algunos países, eran muy baratas, y entonces cualquier acto tú le dabas un vaso a otra persona, ibas y lo registrabas ante notario. Entonces conservamos mucha documentación, y una parte de esa documentación de los contratos de compañías tienen una incidencia particular en que los actores cantan o bailan. Eso era muy importante para ellos. La comedia dependía de la comedia, que era lo que escribía fundamentalmente Lope, o Calderón, o Tirso, pero dependía también de los entremeses que se intercalaban, de las loas que aparecían al principio, porque eso podía gustar, predisponer en un sentido o en otro, y de los bailes. Y todos los grandes autores del siglo de oro escribieron bailes para las comedias. Quevedo tiene algunos bailes que se hicieron famosos en su época. El Escarramán, todas las jácaras de Quevedo, pues estaban escritas para ser cantadas y bailadas. Y una parte de ellas pasaron al teatro. Eran por aquello de la especialización, generalmente hay especialistas en entremeses, hay especialistas en loas, que solamente escriben loas, o preferentemente escriben loas, hay especialistas en entremeses y hay especialistas en comedias. O sea que hay una variedad hay muchos profesionales contribuyendo a la función teatral. Sí. Una alabanza a los pocos medios de la tramoya. Él luego, cuando hace La selva sin amor, dice que lo mínimo que había era lo suyo. El texto. No dice eso, ¿eh? Bueno, más o menos. No, le voy a matizar, no es invención mía, se lo voy a matizar, sí, porque yo también he concluido eso. Pero llegó una querida compañera, catedrático que fue de la Universidad de Florencia, que ha editado La selva sin amor, María Teresa Profeti, y lo que dice Lope es que su obra era el alma de aquel cuerpo hermosísimo.
no dice que fuera lo menor, dice que era el alma de aquel cuerpo hermosísimo que dejó deslumbrados a todos. Con todo, Lope no podía dejar de ser consciente que su texto de La selva sin amor es un texto menor, es un texto poco relevante. ¿Por qué? Porque estaba al servicio de la tramoya. Y me dice, ¿por qué si es un autor enemigo de las tramoyas contribuye justamente a la implantación de las tramoyas en España? Pues porque era hombre, y los hombres tienen esa propiedad que se contradicen. Los hombres, mujeres o varones nos contradecimos permanentemente. Y Lope sentía una atracción. Confluyen en esa experiencia de La selva sin amor muchos elementos importantes. La música. Sí, la música, pero además las circunstancias. Ten en cuenta que La selva sin amor es un ensayo que traen los italianos y que le piden a él que colabore con ellos. Italianos que además le van a proporcionar el único título que tiene, porque es la Embajada Pontificia, y de la Embajada Pontificia él va a sacar que lo nombren doctor honoris causa y caballero de la Orden de San Juan, con lo cual pasa de plebeyo a ser noble. Una de las aspiraciones de toda su vida, que en España no pudo conseguirla, de las autoridades españolas no pudo conseguirla. Y naturalmente contribuye con mucho gusto y describe, además a él debemos, si nosotros conocemos lo que ocurrió en la representación, no en el texto, sino en la representación de La selva sin amor, es gracias a la descripción que hace Lope. Una descripción maravillada, porque es un espectáculo que se desarrolla de noche, con luces, y aquello le parece sorprendente. Probablemente Lope se opone mucho al teatro de eso, como a nosotros las películas fantásticas nos entusiasman. Y sin embargo a muchos nos abruman las películas donde los efectos especiales son desmedidos, excesivos. Entonces él piensa que hay un teatro de efectos desmedidos que no es, y hay un teatro refinado que es al que él contribuye con La selva sin amor. Pero antes había contribuido a ese mismo tipo de teatro por encargo. Había contribuido en La fiesta de Aranjuez de 1622, en el que escribe justamente el texto del Bellocino de Oro, para que lo representen las damas de la reina, con escenografía, con teatro, con luces, con todos estos elementos. Había contribuido con una comedia caballeresca, Las armas de la hermosura, a una fiesta que se desarrolló en Lerma, organizada por el duque del título, también para los reyes, donde, en homenaje a los reyes, en homenaje a Felipe III, estamos en 1611, se escribe, y creo que se estrenan posteriormente porque en el 11 muere la reina Margarita. Entonces, yo estoy convencido de que eso era un encargo de la reina Margarita, pero muere y se queda suspendido. Y después lo retoma, y los actores de esa representación son justamente sus hijos, el futuro Felipe IV, la futura reina de Francia, Ana de Austria, el infante Don Carlos y el infante Fernando. Esos son los principales protagonistas. Como Lope lo que se percataba claramente es que, claro, ni Felipe IV, el futuro Felipe IV, que era un niño, ni la reina de Francia, la futura reina de Francia, podían competir con los actores de verdad, con los actores profesionales. Pero, sin embargo, él siempre se apuntó con gusto a estas fiestas, probablemente porque estaban bien pagadas, y porque además le permitían establecer contacto con la corte. En fin, no es contradictorio, pero menos absurdo de lo que pudiera parecer a simple vista. ¿Se puede suponer que escribió Lope La selva sin amor pensando en una ópera con los artífices italianos que vinieron de Florencia? Sí, no, y entonces que las estrofas y todos los versos estaban en relación con la música que se estaba haciendo. Creo que sí. Porque hay mucha gente que cree que es la primera ópera española, aunque no... Creo que sí, que es la primera ópera española, creo que no hay duda. Con una peculiaridad que es muy, muy italiana de la época. Es decir, La selva sin amor... es Dafne, y esto es Dafne también. Sí, pero que La selva sin amor, yo me iba a referir a un aspecto métrico. La selva sin amor no es una ópera con cantables sueltos, con seguidillas, con estrofas más o menos próximas a la octavilla italiana. No, porque la esencia de esa ópera es el recitativo. Y por eso utiliza las silbas.
Entonces es una ópera peculiar. Después Calderón escribirá óperas más radicalmente óperas, donde se alterna el estilo recitativo con las arias, los coros, que esos tienen otro ritmo, porque si no, no se pueden cantar a coro, claro. Pero sí, es la primera ópera española en ese sentido. Bien, es verdad que una ópera muy breve. Yo he visto 2 veces La selva sin amor. Una la vi en Florencia, representada por las alumnas de esta compañera queridísima e ilustrísima lopista, a la que he citado, María García Profetti, y que era una cosa menor, académica, pero muy graciosa, la supieron resolver muy bien. Y después la vi este año con el grupo este de títeres gigantes, la Galería Real. Ahora me perdonarán porque yo los tengo muy presentes en mis oraciones, pero no me sale ahora el nombre, ya si se me ocurre, que la representaron, La Máquina Real, muchas gracias. La Máquina Real, yo estaba buscando, y no, La Máquina Real, que han hecho, por cierto, La Máquina Real representó Lo fingido verdadero también hace unos años, pero con títeres. Así es que, sí, me decía, y le dije, hombre, cuando fui con una hermana mía y una sobrina, y le dije, bueno, esta es una obra menor de Lope. Y entonces me dijo, sí, cuando salió dijo, es verdad, no tiene mucha gracia. Digo, no, el problema es el contrario, es que solo tiene gracia. Es decir, La selva sin amor es una obra que solo tiene gracia, y más representada por La Máquina Real. Es una obra muy graciosa. Lo que carece es de profundidad, lo que carece es de... Pero bueno, pero eso estaba en el sueldo, eso era lo que había que hacer. Muy bien. Bueno, veo que todo el mundo ha comprendido perfectamente lo que yo quería explicar. Yo no puedo sino agradecerles muchísimo. Ah, sí, perdón. Perdón, Sí, muy brevemente. con toda libertad, no. Gracias por la conferencia, que ha sido un gusto escucharla. Muchas gracias. Me ha llamado la atención lo que ha dicho sobre estos estudiosos americanos, Sí. que gracias a que se fijaron en, no sé si en los tipos estróficos que utilizaba, supieron cómo localizar esa fecha. Así como dice, ¿no?, con su arte, que se adaptaba a lo que quería la gente del momento. Se ve muy claramente esa evolución, cómo va cambiando en cada obra. Sí. Esos tipos estróficos, entonces se intuye lo que a la gente le apetecía. Bueno, tengan en cuenta que no es lo que a la gente le apetecía, sí. Es una interacción. Claro. Es decir, él va proponiendo, todos sus discípulos, toda la maquinaria de producción de la comedia española va proponiendo lo que intuye que el público puede aceptar. Y claro, y ahí hay un juego, es decir, tienen que repetir las estructuras que el público quiere ver, pero al mismo tiempo tiene que ir ofreciendo novedades, claro, porque si no el gusto se embota. Eso es. Y entonces, en el caso de Lope eso es relativamente fácil. Eso se ha hecho también con Calderón, y sin embargo con Calderón todo el mundo desconfía. Yo creo que llevan razón. Creo que es sencillo de entenderlo. Lope se tira 50 años escribiendo teatro. Escribiendo teatro a razón de 8 comedias por año. Claro, quiere decir, entonces es una trayectoria muy amplia. Es una trayectoria que parte de un punto en que no había ese tipo de teatro. Crea la comedia nueva. Y la comedia nueva se va conformando muy rápidamente. En 10 años está conformada. Y después va evolucionando ya más lentamente. Entonces, toda esa evolución es muy fácilmente perceptible en Lope. Incluso antes de estos estudios estadísticos que se revelaron ciertos, cuando se descubrieron unos manuscritos que se desconocían, las fechas efectivamente los corroboraban. Es decir, eso pasa también con el lenguaje, eso pasa también con la estructura. Ya antes siempre hemos dividido las etapas del teatro de Lope con cierta facilidad porque es una trayectoria muy amplia. A Calderón le ocurre otra cosa. Calderón, cuando tiene 30 años, ya escribe todo lo que tiene que escribir. Y después va a escribir obras magníficas, pero digamos, es que lo decía Lope, estos son enanos que van a hombros de gigantes, claro que soy yo. No me extraña que vean tanto si los lleva un gigante sobre el hombro, pues lo obvio. Claro, Calderón, su generación, en la década de 1630, cuando tienen 30 años, 20 y tantos años, 30 años, escriben sus obras maestras. A Lope no le ocurre eso.
Lope va madurando. Nosotros podemos seguir toda esa evolución, no solamente del poeta, sino también de su público. Cambia el tipo de humor. La primera etapa es de un humor grosero, un humor... Claro, son chacarrillos verdes. Son... El propio hombre, ¿no? Sí, fue claro, cambiando, o sea, claro. de su juventud, todas sus andanzas, Sí, ¿no? claro. Sus líos. Sí, sí. a cómo Bueno, acaba, los líos no los abandonó nunca. No los sí. abandonó nunca, pero se metió a la vida religiosa. Ese paralelismo con San Bueno, Agustín es muy curioso. Sí, se dedicó a la vida religiosa, pero poco. Vamos a decirlo suavemente. No poco, sí. Sí, no, poco. Vamos a ser serios. Pero sí, efectivamente, Lope tiene una trayectoria muy larga. Dejó muchos datos sobre sí mismo. Y en consecuencia, pues es más fácil seguirle la pista y es más fácil acertar. Por eso la cronología de Morley y Brereton, pues todos la respetamos, y en cambio la que hizo Hilborn casi al mismo tiempo sobre Calderón, pues no nos ofrece tanta certidumbre, porque es que era más difícil establecer la cronología por ese método, la cronología de Calderón que la de Lope. Calderón cambia menos, porque ya se encuentra mucho hecho. Muy bien. Muchas gracias. A usted. Bueno, les reitero mi gratitud y nada, confío en que ustedes sigan leyendo y viendo a Lope de Vega y a la Compañía Nacional de Teatro Clásico que nos lo ofrece. Muchas gracias.